Bueno, muchachos, muy buenos días. Espero se encuentren bien. Primero que todo vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad. Vamos a intercambiar un conocimiento respecto a los gases ideales. Vamos a profundizar más respecto a ellos. Gracias Dios por la salud. Gracias Diosito por los alimentos, por todo. Estamos súper bien y mejorando. Pedirle también pues para que ayude a todos esos compañeros, familias que están pasando pues por una situación incómoda, adversa, para que pueda solucionar sus diferentes inconvenientes. Entonces, bueno, muchachos, ley de los gases ideales, importantísimo para su IFES. Porfa, me corroboran que estén viendo bien la pantalla. Les está saliendo todo, ¿cierto? Sí, señor. Vale. Ya lo habíamos visto, esto ya es la introducción. Habíamos quedado acá. La primera ley que vamos a trabajar hoy está relacionado, porfa, necesito muy amablemente que tengan su guía a la mano. La guía de gases ideales, por favor, la van a abrir. 2 minuticos para que nos podamos también guiar por eso. Yo la anexé ayer con la del sistema nervioso, entonces porfa, todo mundo en su guía. Y ahí dice la ley de Boyle. ¿Listo? ¿Todo el mundo ubicado en la guía? ¿Sí? La puede abrir ahí en una ventana alterna y empieza a visualizar. ¿Estamos en la ley de Boyle? ¿La 1? Sí. Vale, entonces, dice ahí Boyle. Muchachos, la historia ha castigado, y quiero aclararles acá, eso lo hizo en compañía del señor Mariot. ¿Sí? La conocemos como la ley de Boyle and Mariot. Y ellos lo que hacen es una relación, y vamos a trabajar hoy 3 leyes, que es la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de su amigo Gay-Lussac, cómo cada uno de ellos trabajó sus ecuaciones, cómo son sus gráficas de esas ecuaciones, que se las va a pedir el mismo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué condiciones se deben tener para que estos procesos se puedan llevar a cabo? ¿Listo? Entonces aquí en esta diapositiva tengo a Charles y tengo a Boyle, pero quiero empezar por Boyle. Boyle empieza su estudio, mi querido ingeniero, relacionando las variables presión y volumen. Entonces eso es lo que usted debe tener claro en nuestro inicio de esta clase. Presión y volumen. ¿Listo? Entonces él empieza a estudiar, empieza a analizar cómo se complementan esta relación. Pero le voy a dar 3 ítems, 2 ítems que son los iguales para las 3 leyes. Te deben cumplir, pero hay uno que varía. Ya le digo cuál. Por ahora, reza la ley y dice, quiero que porfa en su guía yo le encerré algo en el amarillo, me hace el favor de leerlo, algún ingeniero que pueda e ingeniera, lo que está en el cuadrito amarillo. ¿Qué concluyó Boyle con esta ley? A temperatura constante, si el volumen ocupado por un gas aumenta, su presión disminuye y viceversa. Muchas gracias, ingeniera. Entonces, la primera y antes de la coma, antes que dice a temperatura ¿qué? Constante. O sea, deben estar 3 condiciones para que se pueda realizar esto. La primera es que las moles siempre deben ser constantes. Eso debe estar alerta usted en el IFES cuando le digan, ¿cómo así, profe? Si usted tiene un recipiente, mi querido ingeniero, olla, yo tengo esto, un cubito. Para que se pueda cumplir esa ley, y a veces no le indican a uno, no puede entrar ninguna partícula de gas, ni puede salir ninguna partícula de gas. ¿Qué significa? Haga de cuenta que estamos en el salón, estamos recibiendo la clase, mis estimados estudiantes, las 22, bueno, 23 personas, me da ahorita el número, tranco el salón.
Nadie de los 23 entra, nadie aparte de los 23 entra, ningún profesor, y nadie sale. Las moles deben ser constantes, porque, y aquí viene la parte importante, si a ustedes le dicen que las moles no son constantes, la ley no se cumple. O sea que una regla para que esta ley de Boyle que usted tiene ahí en su guía se deba cumplir es que las moles deben ser constantes. Importantísimo. Ahora, hay una cosa que le hablan ahí, mis estimados compañeros, y va con el término temperatura constante. ¿Qué significa eso, ingeniero? Que es otra regla, otra camisa de fuerza. La única manera que se cumpla Boyle en este sentido es que la temperatura sea constante. Y miren lo que le estoy diciendo, no le estoy diciendo temperatura ambiente, no le estoy diciendo temperatura de 10 grados. La temperatura es ¿qué? Constante. ¿Qué significa esto? Que si yo voy a calcular la ley de Boyle en este recipiente que estoy acá, y yo cuadro una temperatura de 25 grados centígrados, ¿cómo debe ser la temperatura en todo el proceso? Debe ser igual. Si a usted en el IFES, en la universidad, uno juega con esas palabras y dice, la temperatura no es constante, y aplica la ley de Boyle, le quedó mal. Porque la ley de Boyle no puede explicar un intercambio en las moléculas cuando usted incrementa la temperatura, porque al incrementar la temperatura, usted está aumentando el delta, por lo tanto aumenta esa energía cinética de las partículas, esos movimientos vibracionales, ellas pueden vibrar, pueden dar la vueltica, como les expliqué la clase pasada, y tenemos un proceso totalmente diferente. Pero cuando el IFES a usted le coloque eso de temperatura constante, o se lo puede colocar con esta palabra, isotérmico. Estamos hablando de lo mismo. Iso, igual, térmico, temperatura. Entonces a usted le dicen el proceso es isotérmico, usted una vez relaciona temperatura constante. Profe, yo le hago una pregunta, digamos que yo quiero colocar este recipiente y yo voy a tener una temperatura constante de 100 grados. ¿Qué pasa ahí? Se cumple la ley de Boyle porque la temperatura siempre es la misma. Profe, si yo coloco 5 grados centígrados, ¿es la misma para todo el proceso, ingeniero? Sí, profe, es Boyle. El proceso es isotérmico. Debe ser la misma temperatura en todo el proceso, primera camisa de fuerza en Boyle, y deben ser la misma cantidad de moles. Si no, no se cumple. No sé si vamos claros hasta acá de las condiciones que tiene. ¿Vamos bien? ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahorita? Por mi parte no. Listo, ingeniero. Eso es importante que usted lo tenga claro. Entonces, Boyle hace una relación. Aquí tenemos la ecuación. Yo ya se la puse en la guía. Se la tiene que aprender. Cuando yo hablo de 1 y 2, son estados iniciales y estados finales. No se preocupe por ese número. 1, un estado inicial que yo voy a tener del comportamiento del gas. Y 2, un estado final donde yo voy a llegar. Regla de juego importantísima que quiero subrayar de esta ecuación. Que cuando utilicemos las unidades, siempre y cuando utilicemos las mismas unidades y se pueda cancelar, no es camisa de fuerza que se tenga que expresar en una cierta unidad. Profe, no entendí. Cuando estemos viendo Charles nos dice solo y únicamente sirve esta ecuación si la temperatura se expresa en Kelvin. O sea, es una temperatura absoluta. Ya le ponen una camisa de fuerza aparte de la que les dije. Claro que lógicamente ahí el proceso no es isotérmico, ya cambia, pero ya vamos para allá. Pero a lo que quiero llegar es que las unidades obligatoriamente tienen que... Profe, y trabajo grados no sirve. Si trabajo grado ranking no sirve. Si es que me gustan los Fahrenheit, no sirve. Obligatoriamente tiene que ser Kelvin. A diferencia de estos dos unidades, que profe, yo tengo metro cúbico y metro cúbico, trabajenlas. Desde que se puedan cancelar, utilice la fórmula, las unidades que usted quiera.
atmósferas, pascales, kilopascales, milímetros de mercurio, torricelli, bares, cualquier unidad de presión que usted quiera. El volumen, litros, mililitros, metro cúbico. No es camisa de fuerza siempre y cuando se trabaje en la misma unidad. Y ahora el IFE le dice, bueno, ya que usted sabe y está asimilando el conocimiento, dibújela. Y este sería el comportamiento de la gráfica en ese GIF que encontré. Y quiero que analice con la masa. Mire las partículas del gas, que ninguna de ellas está entrando ni saliendo del recipiente. Primera condición. Segunda condición del ejercicio, quiero que observe la temperatura y usted se está dando cuenta que marca 300, digamos 50, perdón, marca 300 y que no se mueve esa aguja. La presión sí varía, como puede identificar usted en el GIF en la parte izquierda de la figura. Y a usted el IFES llega a la universidad y yo le digo, bueno, sabe, explíqueme un punto acá y me va a explicar un punto acá. Como dijo la ingeniera ahorita, los comportamientos son inversamente proporcionales. Mire las mismas partículas. ¿Está saliendo alguna? No, profe. Yo las veo las mismas. Lo único es que aumenta la presión cuando cambia el volumen y viceversa. Y ese comportamiento desde el punto de vista matemático, si usted lo relaciona a una ecuación con el profe Germán, podría llegar a la conclusión que Y es igual a 1 sobre X, donde X es una asíntota y nunca tiene que ser diferente de 0. ¿Cuál es esta asíntota? Esto se acerca tanto, pero el volumen nunca puede ser 0, porque un volumen de 0. Ah, profe, entonces no existe en el espacio. No vamos a entrar en esas discusiones bizantinas, pero entiendan que si esto es el volumen, esta gráfica nunca, cuando usted vea en su cálculo gráficas, nunca se acerca tanto, bueno, ahí ya la toqué. Pero la idea es que se acerca tanto a la gráfica, pero nunca puede ser 1 sobre 0. Si usted lo hace en su calculadora, desde el punto de vista matemático le da una indeterminación. Profe, y 0 sobre 1, pues le da 0, hijo. Pero esto da un tipo de indeterminación, y esto es lo que nos está explicando esto. Y tanto se va a juntar por acá, pero nunca va a haber una presión de 0. Toca la gráfica. Y este es el comportamiento. Matemáticamente estoy expresando que Y es igual a 1 sobre X. Pero yo le pido a usted, gracias a René Descartes, que fue quien inventó el plano cartesiano en la cárcel, una relación entre Y y X, le piden analizar dos puntos. Un punto aquí que voy a llamar X1, por ponerle un nombre, y un punto en X2. Y quiero que me entienda la gráfica de lo que está pasando. ¿Qué pasa con la presión cuando yo me muevo de X2 a X1, ingenieros? ¿Qué pasa con la presión? ¿Aumenta o disminuye? ¿Qué pasa con la presión cuando voy de X2 a X1? Disminuye. Disminuye la presión. O sea, disminuye la presión en el recipiente. ¿Y por qué disminuye la presión en el recipiente? ¿Qué le está pasando al volumen, ingeniero? Mire que aquí yo tengo un volumen 1 y aquí tengo un volumen 2. ¿Qué le pasó al volumen? ¿Disminuyó o aumentó? Aumentó. Aumentó. O sea que esa parte de la gráfica es cuando yo alcanzo a cambiar. Aumenta el volumen, las partículas empiezan a estar más lejanas una de la otra y se disminuye la presión. O sea, yo estoy en la parte superior de mi envoltorio. Ay, profe, usted tiene razón, mírela esta, se disminuye la presión. Estoy totalmente de acuerdo con usted, porque cuando yo llego a este punto, mire lo que le está pasando a la presión. Disminuye. Ahora vamos a analizar el punto X2. ¿Qué le pasa a la presión 1 en comparación con la presión 2? Estoy ubicado acá. ¿Qué le pasó a la presión? ¿Aumenta o disminuye? Ingenieros, ¿qué pasa con la presión 1 en comparación de la presión 2? Si yo voy así en un plano cartesiano, ¿aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta, ¿cierto?
Profe, es que no entiendo. Pues váyase a su plano cartesiano, hijo. 0, 1, 2, 3. Si yo voy en esa dirección, pues aumenta. Si voy en esta dirección, pues me disminuye la cantidad. Ah, profe, está aumentando la presión en este punto. ¿Y qué le estaba pasando al volumen? Se baja de B2 a B1. ¿Aumenta o disminuye el volumen? Disminuye. Disminuye. O sea que miremos cuando la gráfica esté en este punto. Ah, profe, disminuye el volumen. ¿Qué le pasa a la presión? Ah, sí, tiene razón. Usted completamente. Y ya entendí la ley de Bohr. ¿Qué significa eso? Que las partículas gaseosas van a estar más cercanas y por lo tanto, al estar más cercanas, ¿sí?, van a chocar con mayor o van a checar con mayor frecuencia con las paredes del recipiente y por lo tanto se aumenta la presión. No es lo mismo que yo dicte la clase en el salón de clases del colegio que me vaya a dictar la clase en el estadio. Aumenta el volumen. ¿Qué pasa? La presión entre nosotros disminuye considerablemente, no estamos ni cerca. Pero si voy al salón, al disminuirse el volumen, pues va a aumentar la presión de nosotros porque nos vamos a estar acercando. Por eso es que dicen, cuando usted encuentre en el IFES, la presión es inversamente proporcional al volumen. Y acá está este concepto. Que cómo se representa matemáticamente esta ecuación, con la ecuación que yo ya le di en su guía. Que bajemos, vamos a bajar la guía y está en color amarillo. Y reza. Es decir, vale la guía, un momentito. A mayor volumen de un gas, menor es su presión. Y a menos volumen, mayor es la presión del gas. Listo, profe, ya le entendí la gráfica. Por lo que se tiene una relación inversamente proporcional. La entendí perfectamente. A partir de esa definición, surge una ecuación matemática. Entonces, por eso se genera una ley. Porque yo a partir de cálculos matemáticos y que yo pueda generar una ecuación que me represente el fenómeno que yo estoy explicando, se convierte en ley. Porque ya puedo demostrarlo en el laboratorio y puedo demostrarlo con cálculos matemáticos. Que nos permite conocer la condición inicial y final. Recuerde que 1 es inicial, 2 es final, de cualquiera de las variables que se toman en cuenta en esta ley, expresándola matemática como presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen. Ahí le explico a qué corresponde 1, a qué corresponde 2. Ahora ustedes me van a preguntar, bueno, profe, ya entendí la gráfica. Entonces la gráfica del IFES viene y le dice, ¿cuál es la gráfica que representa la ley de Bohr? Se va a pintar algo así y ya lo entendió por qué. Y en la universidad yo le voy a pedir qué es lo que pasa acá en los puntos, porque usted me explica. Ya entendió eso completamente. Ahora, matemáticamente esto es lo que está pasando. Ya le expliqué la relación matemática, porque esta es la expresión química. ¿Qué es lo que está pasando químicamente con el fenómeno? ¿Qué es lo que le está pasando a las partículas? Ah, profe, es un proceso isotérmico, la temperatura no puede cambiar. Si cambia la temperatura no se cumple la ley de Bohr. Y la masa o las moles deben ser constantes, porque si me sale alguna partícula de un gas, se salen, pues no se va a cumplir la ley. Listo, muy bien. Y llegamos a la conclusión de esta ley de Bohr. ¿Vamos hasta ahí? ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahorita? ¿O vamos bien? Bien. ¿Qué opinan? Bien. Sí. Continúa. Ahora usted me va a decir por qué ocurre esto. ¿Qué es lo que pasa? Ya le hablé con las paredes del recipiente, pero le quiero leer para que le quede completamente claro. Al aumentar el volumen, las partículas, átomos, moléculas, lo que tengamos del gas, tardan más en llegar a las paredes del recipiente. Ah, profe, ya entendí, claro. ¿Por qué presión? Usted me explicó la vez pasada que se genera con los golpes que estas partículas están generando a las paredes del recipiente, como lo dice el ejemplo. Entonces gastan más tiempo y por lo tanto chocan menos veces. Y al chocar menos veces, pues va a haber menos presión. Ese es el concepto químico. Esto significa que la presión será menor, ya que esta
que esta representa la frecuencia de choques de las gas contra la pared. Súper bien, profe. Esto usted ya lo había explicado en la clase pasada y ahora sí me quedó completamente claro qué es lo que está pasando ahí, por qué ocurre esto. Ahora, cuando disminuye el volumen, la distancia, entonces recuerde que algo que le dije la vez pasada, y es que los movimientos que siempre van a hacer esas partículas gaseosas, como los traté de esquematizar en esta figura, van a ser en cualquier sentido, pero siempre cumpliendo en línea recta. Por eso le hice una línea recta. Mire que esta partícula choca acá y se devuelve acá, no hay ningún problema. Pero mire lo que está pasando de acá a acá. Está disminuyendo el volumen, entonces la distancia que tienden a recorrer las partículas es menor, profe, claro, lógicamente, es menor y por tanto se producen más choques por cada unidad de tiempo, por lo tanto aumenta la presión. Ahora sí me quedó completamente claro, pero recordando, muchachos, que la presión es cuando estos están chocando con las paredes del recipiente. Como va a haber menos distancia que tenga que recorrer el gas, por lo tanto se va a aumentar la frecuencia de choques de las moléculas con el recipiente. Al aumentar la frecuencia de choques, ¿sí?, se me está aumentando la presión en mi sistema. Listo, profe. Ahora sí me quedó completamente claro, pero una pregunta. Acá, cuando yo le digo otras formas de representarla, simplemente estoy llegando a esto, porque por lo menos usted le puede llegar a la universidad y decirle así, y usted se asusta y me dice, pero es que a mí no me enseñaron eso, es otra forma de expresión, esta es la más chévere, pero cuando le aparezca este sub-0, esto traduce inicial, lo único es que el profe pues, ya no le gusta trabajar con uno, sino con sub-0 inicial, y que uno va a ser la final, pero como esto tiende a confundir, lo mejor es que la trabajemos de esta manera. No significa que sea la única forma de representarla. Usted en libros puede encontrar P sub 0 sobre D sub 0 va a ser igual a la presión 1 por el volumen. Lo único que entender que esto me traduce inicial y que ahora el 1 va a ser final. Nada de asustarnos, simplemente otra forma de representar, de esquematizar la ecuación. Continuamos. Esto ya lo tenemos claro. Ya le pinté la gráfica, ya le dije que era constante, ahora sí la puede ver súper bien qué es lo que está pasando. Yo no quiero entrar más en esa gráfica, continuamos. Ahora sí, bueno, profe, ¿para qué es importante la ley de Boyle? Porque es que las cosas son importantes, saber para qué sirve. Y tiene muchísimas aplicaciones, para todos aquellos que por lo menos quieran estar en el área de la salud, y todos los problemas que está generando ahorita el COVID, por la afectación que tiene a los pulmones, pues va directamente proporcionado en un conocimiento que nosotros tengamos del comportamiento de los gases. Los pulmones en sus pulmones, el oxígeno en sus pulmones se rige o se va o se direcciona basado en un comportamiento de los gases y aires. Es que a veces el área de la salud viene y me dice en la universidad, es que eso no lo utilizamos, o es que yo estudio psicología porque nunca me gusta ver los números. Cosas así que sacan allá como cosas raras. Entonces, no, compañero, mire, la ley de Boyle es fundamental para quién, para todas las personas que quieran bucear, que practiquen ese tipo. Ahí se está aplicando la ley de Boyle. Cuando usted quiera ya ir a Cartagena, a Santa Marta, no sé, y practicar este tipo de deporte o lo quiera hacer por simple hobby, pues ahí está aplicándose la ley de Boyle. Tocar los instrumentos de viento. No sé si usted ha pasado por flauta, ha pasado por eso. También se fundamenta en esta ley de Boyle. Yo le voy a dejar 2 videos más, pero ahorita por clase no. Después los continuamos y yo le dejo el esquema para que usted los pueda revisar. Otra aplicación ahora ingenieril. Ya tenemos la aplicación como la vida diaria. Ingenieril, las bolsas de aire, estas que nos protegen a nosotros contra choques que salen de la parte delantera, que es lo que uno tiene que revisar ahora en los vehículos. No es que un vehículo sea bonito y lo compremos. Hay vehículos ahorita que no cumplen la normatividad colombiana y solo traen 2 bolsas de aire para el chofer y para el pasajero. Hay otras marcas que traen 7 bolsas de aire. ¿Qué es lo que hace esa bolsa de aire? Pues se fundamenta en la ley de Boyle. La presión aumenta hasta un punto, usted choca, ¿sí?, que iguala con la presión del vehículo y hace que disminuya de forma muy rápida mientras que el volumen de la bolsa de aire aumenta. O sea, que si usted a veces, y esto se activa, muchachos, a veces cuando usted tiene choques, digamos que le va
por aquí, por la autopista. Está visto que aquí en Bucaramanga ahora colocaron unas partes, como unos muritos para dividir la vía. Entonces el carro que está acá por aquí, oye, no miró mal y la llanta le llega a pegar esto. Si el impacto llega a tener un momento de igualar, esto se va a activar automáticamente, ¿sí? Hasta un punto en que se iguala la presión del vehículo, sale la bolsa, se infla, y esta bolsa, usted le pega a esta bolsa, que a veces la gente piensa que eso no, eso es un matracazo feo. O sea, el golpe, lo único es que pues es mejor pegarle a una bolsa de aire que pegarle al volante. Esto es sólido, esto, pero le puede dejar la cara marcada, le puede dejar roja la cara, porque es que el impacto es fuerte. Y aquí es una aplicación bien importante, las bolsas de aire, que le salvan a uno la vida en los accidentes. Nos protege del impacto. Otra aplicación que tiene la ley de Boyle, ingenieros. Y llegamos a nuestros problemas. Nuestros problemas a resolver cuando nos están pidiendo la ley de Boyle. Entonces, voy a leer el problema 1. Y dice, una muestra de oxígeno ocupa 4.2 litros a 760 milímetros de mercurio. ¿Cuál será el volumen del oxígeno a 415 milímetros de mercurio si la temperatura permanece constante? Entonces, de una vez yo asimilo que me están preguntando volumen, me están relacionando presión, tengo un proceso isotérmico, o sea que esto lo ubico en una aplicación de la ley de Boyle. No sé si vamos claros hasta acá, dudas, preguntas, inquietudes hasta el momento, vamos bien. Señora, perdón. Vamos bien. Vamos bien. Entonces, ingeniero, los invito muy amablemente a que se busquen una calculadora, un minutico, para empezar a hacer todo este proceso, para que ustedes me ayuden con los cálculos. Entonces, ¿alguien que me diga cómo es la ecuación de la ley de Boyle? Ecuación. Que me la recuerde, ¿cómo es? Es presión inicial por volumen inicial igual a presión final por volumen final. Listo. Gracias, ingeniera. Perdona ahí, porque más esto es una P. Listo. Ahora, este problema le va a salir en el IFE, le va a salir en el IFE, le va a salir en su universidad, se lo van a preguntar en su primer semestre de universidad, usted se va a estar acordando de mí, porque estos ejercicios son muy utilizados. Recuerde que la parte inicial está juntada siempre con la primera parte de su problema. Es como la primera condición del problema. Dice, una muestra ocupa un volumen 1 y una presión 1. Ahí listo, tengo presión 760 milímetros de mercurio y hay un volumen 1 de 4,2 litros. ¿Cuál será el volumen? Le están preguntando a futuro. Le están preguntando una situación 2. ¿Qué pasa con ese volumen 2 si el oxígeno llega a esta presión 2? Entonces, lo primero que tenemos que mirar, ¿qué unidades tenemos? Litros, una presión 1, milímetros de mercurio, un volumen 2, que es lo que me está pidiendo el problema, y una presión 2, que es de 415 milímetros de mercurio. Ah, ya entendí el problema, profe. Aquí me están pidiendo calcular, ¿qué? El volumen 2, o sea, este señor. O sea que me obliga a mí a despejar, ¿no? A aplicar un despeje matemático, que usted ya lo conoce, para poder calcular esa variable. Entonces, todo lo que multiplique, la profe Lupe me dijo que pasa a dividir. Entonces, despejando, yo tendría que presión 1 por volumen 1 va a ser igual a presión 2 sobre volumen. Listo, profe, ya despejé, ya entendí el ejercicio y lo que me están pidiendo el volumen 2. Procedo a reemplazar los valores, donde la presión 1, voy y busco 760 milímetros de mercurio, miro que estoy en las mismas unidades, por lo tanto no tengo que hacer un cambio. Aparte de todo, el profe hace como media hora me dijo que pues, eran indiferentes las unidades, no hay una unidad que sea obligatoria, por lo tanto, esto lo multiplico
por el volumen 1 sobre la presión 2. Quiero que me ayuden con ese cálculo, por favor. Milímetros de mercurio, se va con milímetros de mercurio. 760 por 4.2 dividido en 4.15. Profe, a mí me da 7,69. Entonces, ingeniera, 7, ¿qué? Pero ya lo rectifico. Tranquila. 7.69. ¿Qué unidades, ingeniero? Litros. Listo, muy bien. O sea que esta sería la respuesta. Ahora, como es que la matemática es muy bonita, pero es que yo hago siempre en mis clases una relación matemática, pues es que hay que entender qué fue lo que pasó. Ahora dígame, ¿qué le está pasando a la presión? Si yo voy de 760 hasta 415, ¿la presión aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. ¿Estamos acorde con los valores del volumen? Si disminuye la señor. presión, ¿qué le tiene que pagar al volumen? Aumenta. Aumenta. Esa es una parte fundamental para que vayan al IFES. Es que ahí, o sea, no es aplicar números por aplicar, muchachos. Cuando usted llega a la universidad, cualquiera utiliza una calculadora. Que uno no se hace ingeniero utilizando una calculadora. Uno se hace ingeniero o el área de la salud. Lo que usted quiere es entendiendo el problema. Yo me hago médico es entendiendo cómo le puedo solucionar a su problema de salud. No aprendiéndome que, pues, sí, no, yo tengo que mirar y tener un contorno y yo como médico digo, oiga, hermano, puede ser dengue, puede ser tal cosa, pero debo analizar. Entonces lo que usted tiene que hacer en el IFE es analizar. Si acá el valor que le dio el volumen, ¿sí?, es menor que 4.2, pues usted dice, hermano, me quedó mal. Porque es que la ingeniera me está diciendo que disminuye la presión. Si disminuye la presión y son inversamente proporcional, automáticamente el volumen tiene que ser más grande. Así de sencillo, si no su ejercicio le quedó mal. Esa es la relación que yo quiero. Que usted esté concentrado en lo que esté haciendo, lógicamente. Entonces usted viene y si por lo menos yo le pongo acá A, B, C, D y le pongo respuestas 3.2, otra 4.2, otra 1.3, otra 8.4. Usted no necesita hacer ni un cálculo. Porque es que yo ya vi que la presión disminuye, el volumen tiene que aumentar. Y acá es, ¿cómo voy a tener un volumen menor que el que me dan? No, profe, no me engañe. ¿Cómo voy a tener un volumen igual? Profe, no me eche carreta. Profe, volvemos a lo mismo menor. La respuesta es la de, ¿hice algún cálculo? No hice ningún cálculo. Simplemente tengo claro que es la ley de Ohm. O sea que ahorita en los parciales a usted no le puede quedar nada mal. Si a usted le queda mal un problema, es porque no entiende la ley, no entiende qué es lo que está pasando. ¿Me es claro? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? El mensaje, lógicamente, coloca su respuesta, hace una carita feliz y vamos bien. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Es claro, profe. Eso es lo que yo quiero comprender. El análisis. No tanto el valor. El valor es lo de menos. Es que usted piense. Continuemos. Vamos a leer esto. Así por encima. Dígame eso, ¿qué tiene de raro? Vamos a encontrar raro en el problema 2. Primero, ¿es ley de Boyle? Y quiero que me lo justifique si es ley de Boyle o no. Lea el problema 2. Analícelo, mastíquelo, piénselo. Y denme una respuesta.
¿Qué piensa? No es la ley de Boyle, ¿Por qué no la ley de Boyle? porque nos están hablando de temperatura. ¿Y qué pasa con la temperatura? Tiene que ser constante. ¿Y qué dice el problema? ¿Es constante o no? Sí, Entonces, ¿es ley de Boyle o no es ley de Boyle? no es ley de Boyle. ¿Y qué dijimos de la ley de Boyle? Que para que sea ley de Boyle tiene que ser que, como la temperatura tiene que ser. Constante. Volvamos acá a 2 diapositivas y vamos a leer. Allá en la parte superior, ¿qué dice, ingenieros? Para que se cumpla la ley de Boyle. El proceso debe ser ¿qué? Tiene que tener temperatura constante. Voy y lo leo. Son buenos, acá es chévere. Entonces usted viene y dice, pere, profe. Permanece constante, o sea que esto es isotérmico. O sea que yo le doy un happy face. Profe, esto es la ley de Boyle. ¿Por qué también deduzco que es la ley de Boyle? Miro las variables que me están pidiendo, profe, que es volumen, una presión, esto es atmósferas, esto es una presión y esto es un volumen. Primero que todo, nos ubicamos en el problema. Decimos, si es ley de Boyle, ingeniera. Ahí le corrijo ese pedazo. Si es constante, ley de Boyle. Ahora, ¿qué más deben de raro al problema? ¿Qué cosa no les cuadra? Que pasan la presión a otro recipiente. El gas lo pasan a otro recipiente. Listo. Lo están pasando. Profe, pinte eso para yo entender y qué tal. Si usted me dijo que no salían y no entraban, esto se le tiene, ingeniero. Hay algo así. Se conecta acá. Acá yo tengo una llavecita. Esto medía 1.5 y ya no me gustó acá. Ahora lo quiero conectar a algo de mayor tamaño. Profe, ya entendí. ¿Se está saliendo alguna molécula? No, pues. Acá yo tengo una llave que me garantiza que el gas ni está pasando acá, ¿sí? Apenas yo lo abra, estos son procesos herméticos, nadie está saliendo. Recuerde que, ¿qué es un recipiente hermético? Está completamente sellado, usted lo utiliza para su comida, usted lo utiliza en los termos estos de los niños, hermético, ¿para qué? Pues para que la transferencia de calor sea mínima. Pero si usted deja un termo con leche, hoy, que la leche esté caliente, y usted lo deja ahí, usted vuelve mañana, la leche aparece a temperatura ambiente. Sí, se hace un proceso de transferencia de calor mínimo, pero que se enfría, se enfría. Y eso le pasa a usted. Y a veces el tinto, que a veces nos llevan al colegio, pues, algún profe no toma a las 4 de la tarde y ya abre el tinto, está frío el tinto. O bueno, frío no existe, tiene ausencia de calor. Pero lo que quiero. Entonces, otro, usted saca los datos, usted dice, profe, presión 1. Litros. Mira, un gas ocupa. Esta va a ser mi posición 1. Esta no es la presión 1, es que usted me deja cometer errores y no me dice. Volumen 1. 1.5 litros. ¿Y la presión 1 cuánto es? 2,5 atmósferas. Voy a ir a un volumen 2. ¿Cuánto es el 2? 3 litros. ¿Cuánto será mi presión? ¿Sí? Pero le están colocando una camisa de fuerza. ¿En qué unidades quiere eso el IFES? ¿En qué unidades quiero eso yo? ¿Ahí qué dice? Jue máquina, el profe me escribió que en milímetros de mercurio, o sea que obligatoriamente esta atmósfera toca pasarla ¿a qué? A milímetros de mercurio, porque el profe dice, ¿cuál es la presión en milímetros de mercurio? Es camisa de fuerza, quiere que yo lo exprese así, ya no le gustó en atmósferas.
Entonces voy y coloco que presión 1 por volumen 1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2. ¿Cuál es la variable que quiere ahora el profe? El profe quiere presión 2. ¿Cuál es la presión? Despejamos. Presión 2 va a ser igual a presión 1 por volumen 1 sobre volumen 2. Ahora, presión 2 va a ser igual a presión 1, 2.5 atmósferas por volumen 1, 1.5 litros sobre el volumen 2, que son 3 litros. ¿Cuánto le da eso, ingeniero? Litros, se da con litros, presión 2. ¿Cuánto nos da eso? Ahí que me ayuden con la calculadora, por favor. Me dio 1.25. Ingeniero, no lo escuché. ¿Cuánto le dio? 1.25. 1.25. Sí, señor. Listo. 1.25 ¿qué? ¿Qué unidades? Atmósferas. Ahora, ¿esta es la respuesta? No. No. Ese es típico truco del IFES. Le cambian las unidades. Y usted va y marca ya 1.25 y va feliz. No. Ahora, esto hay que convertirlo a ¿qué? A milímetros de mercurio. Entonces vaya, busque en internet y dígame una atmósfera cuántos milímetros de mercurio es. ¿Qué encontraron? $760. Muy bien, ingeniera. Entonces, profe, y esto, muchachos, esta es la que más le encanta al IFES y usted se la tiene que aprender. ¿Se la van a dar? No se la van a dar. Como usted sabe que la densidad del agua es 1 gramo sobre mililitro, una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Profe, ¿me toca aprender? Sí, hermano. Si puede, péguesela en la frente. O sea, este va a ser otro mandamiento para usted. Y al IFE le encanta entre atmósfera y milímetros de mercurio. Se lo firmo donde quiera. Ahora, listo, profe. O sea que 1.25 atmósferas por una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Este señor se va con este señor. ¿Y esto cuánto me da, ingeniero? 1.25 por 760 dividido en 1. 950. Entonces la respuesta, 900, ¿qué, ingeniera? 50 ¿50 qué, mija? milímetros de mercurio. Ah, muy bien. Ahora sí, jaja, profe, engañarme, IFES engañarme. Y unas japitas. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿O vamos bien? Bien, profe. Bien. Recuerden, y no alcanzan a copiar, tranquilos que yo les mando la clasecita, ¿sí? Pero tiene que volver a ver la clase, compañero, lo invito. Mire que este proceso de edición que hace el ingeniero Carlos es un poquito demorado. Tómele una fotico a esto, para que vaya mirando. Pero me está entendiendo la ley de Boyle. Entonces, típico truco. ¿Qué debo tener yo claro para la ley de Boyle? Profe, que esa vaina en algún lado tiene que decir isotérmico. O que la temperatura es constante. Y si no me lo dice, no cumple la ley de Boyle, hijo. Y si me dice que la temperatura cambia, eso no es ley de Boyle, no puedo aplicar esta fórmula. Así de sencillo, no se mate. Y si me da otras unidades, es ahí donde usted debe estar pendiente. Este lo saqué de un examen de IFES, así tal cual. Y lo quise traer hoy a colación. ¿Cuánto? Lógicamente, si estoy en el IFES, en esto me demoro un minutico haciendo. Es tener claro qué es lo que me están pidiendo y hacer el calculito ya.
Lógicamente, yo cambié los valores, allá le van a colocar siempre el IFE, le pone enteros. 3, 2, 3, 4, pues para que a usted le quede fácil la división. Pero ¿qué es lo que le pregunta el IFES? Esta, y usted se la debe aprender hoy. Profe, ¿la única unidad de conversión que existe? No, ingeniero, hay muchas. Pero esta es como una de las más importantes. Una atmósfera siempre es igual a 760 milímetros de mercurio. Continuamos. Ahora, quiero dejarles, porfa, ¿quién me ayuda a leer el problema 3? ¿Y quién me ayuda a leer el problema 4? Daira, ingeniera, vamos, vamos a leer el 3 y vamos a leer el 4 y vamos a hacer un stand-by ahí. 3 y 4 que traiga por ahí. Entonces empecemos el problema 3. Léalo, ingeniera, por favor. Calcular el volumen de un gas a una temperatura constante al recibir una presión de 5 atmósferas si su volumen es de 3.4 litros a una presión de 2.5 atmósferas. ¿Qué tipo de ley es? Ley de Boyle. Profe, usted ya esa vaina me la dejó clara. Ley de Boyle, voy y reviso, temperatura constante, y tengo una relación entre volumen y tengo una relación entre presión. Genera, porfa, el cuarto. Un gas a una temperatura constante ocupa un volumen de 600 centímetros cúbicos a una presión de 760 milímetros de Hg. ¿Cuál será el volumen si la presión recibida aumenta a 1500 milímetros de Hg? ¿Qué ley estamos hablando, ingeniero? Ley de Boyle. Ley de Boyle. ¿Qué cosas raritas vemos? Entonces, esta es la ahogada. Muestre porque es que a mí no me van a engañar con las unidades. Atmósferas, litros bien. Ajo de máquina, centímetros cúbicos, milímetros de mercurio. Y aquí me están expresando en milímetros de mercurio. Bien, entonces, ¿cuál es la idea? Voy a dejar 10 minutos. Son las 12 y 13 para que lo haga en su cuaderno. Entonces, recuerden que yo puedo pedir las cosas como trabajo en clase. Coloque ahí problema 3, problema 4, 10 minuticos y me hacen estos ejercicios, por favor, muy amables, muy gentiles. ¿Listo? Empecemos.
Bueno, compañeros, ¿ya hicieron nada los ejercicios? ¿Listos? Bueno, entonces continuemos. Lo termina ahí en su casa. Ese ya le tomó una imagen. Quiero ahí porque yo puedo pedirlo como trabajo en clase. Y continuamos. Dale. Este yo lo coloco después. Tenía más. Vamos a continuar. Sigamos con la ley. Vamos a ver la otra ley, muchachos, que es la ley de Gay-Lussac. Entonces se van a ubicar ustedes en la guía. Porfa, todo el mundo en su guía. Y ya, si es que no las creo, estaba mirando porque no concuerda en el orden. Bueno, váyase un momentico, ingeniero, a la 3. Gay-Lussac. Y Gay-Lussac lo que nos hace una relación, mi estimado ingeniero, es, y acá es donde temperatura absoluta y la presión. O sea, él estudió o define la ecuación entre dos variables, presión y temperatura. Lógicamente, para que se puedan cumplir esto y basándonos en lo que ya aprendimos de la ley de hoy, se deben cumplir dos condiciones bien importantes. Cantidad de materia constantes, o sea que las moles, lo que yo tenga, debe ser constante. Nadie entra, nadie sale de mi recipiente. ¿Vamos claros hasta ahí? Pero hay una parte bien importante, muchachos, que usted debe tener claro, y es cuando le dicen volumen constante. Boyle era temperatura constante. ¿Listo? Acá vamos a tener un volumen constante. Se debe cumplir que el volumen sea constante. Cuando un volumen es constante, ese proceso o ese fenómeno, ustedes lo van a encontrar como un proceso, lo voy a apuntar acá, isocórico. Isocórico. Iso igual volumen. O también lo he visto en otros libros con otro nombre, y es isovolumétrico. Cuando usted le hablen que algo es isocórico o que algo es isovolumétrico, están definiendo que el volumen sea constante. Boyle, temperatura constante. Gay-Lussac, volumen constante. Boyle, relación entre presión y volumen. Lussac, relación entre presión y temperatura. Pero aquí hay una camisa de fuerza. ¿Y qué me dice esta camisa de fuerza? Que es una temperatura absoluta. O sea que usted obligatoriamente estas temperaturas las tiene que trabajar en Kelvin. Y la ecuación sería presión 1. Recuerde que 1 son condiciones iniciales. Acá vuelvo y se lo dejo. ¿Sí? 2 condiciones finales de lo que está pasando. Y sería presión 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a presión 2 sobre temperatura 2. No sé si vamos claros hasta acá. ¿Alguna duda, pregunta de Gay-Lussac? ¿O vamos bien? Vamos bien. Bien. Listo. Ahora usted se estará preguntando, bueno, profe, ¿y dónde está la gráfica? De acá quiero resaltar dos cosas con esta diapositiva. La primera, que ya no es un comportamiento inversamente proporcional, sino entre la presión y temperatura va a haber un comportamiento directamente proporcional. ¿Qué significa eso? Que si la presión aumenta, la temperatura debe aumentar.
a diferencia de Boyle. Y me voy a permitir leer textualmente lo que puse acá. A volumen constante. Entonces esta ya la camisa de fuerza que yo voy a tener para poder identificar un ejercicio de estos. Que en el anterior Boyle debe decir temperatura constante, aquí dice volumen constante. O que le digan que su proceso es isocórico. O que le digan que su proceso es isovolumétrico. Estamos hablando de volumen constante. Y reza, no me duerma que lo estoy mirando. La presión de un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Ah, ya entendí, profe, porque es que esto tiene que ir en Kelvin. Todo lo que sea absoluto se expresa en Kelvin. Vamos hasta acá. ¿Claros? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Profe, ¿Vamos tengo una bien? pregunta. Señor. ¿Cuál era la diferencia entre la ley la ley de Gay para sí, la diferencia? La ley de Boyle, ingeniero, la temperatura es constante. O sea que el proceso es isotérmico. En la ley de Gay-Lussac, el volumen es constante. O sea que es un proceso isocórico. En ambas, las moles tienen que ser constantes. Pero en Gay-Lussac, obligatoriamente, la temperatura tiene que ser absoluta. O sea que debemos trabajar en Kelvin. ¿Qué implicaciones matemáticas trae eso? Pues que usted se aprenda las 3 formas o 3 ecuaciones que vimos el año pasado para conversión de unidades. ¿Cómo así, profe? Yo no me acuerdo. Claro, hijo. Kelvin es igual a 273,15 más grados centígrados. Y hay una que me relaciona grados centígrados y grados Fahrenheit. Bueno, aquí no somos tan estrictos, 273 más grados centígrados. Porque si me expresan la temperatura en otras unidades, obligatoriamente hay que cambiar la Kelvin. Si no, me queda mal el ejercicio. Continuamos. ¿Sí le quedó claro, ingeniero? Sí, sí, señor. Listo, ingeniero. Continuemos entonces. Profe, cómo es la gráfica? Entonces voy a agarrarme de esto. Vuelvo y les digo que es directamente proporcional y nos vamos a analizar la gráfica. Entonces, aquí yo tengo presión y yo voy a tener acá una temperatura en Kelvin. Mire que siempre la gráfica va a tener el comportamiento de una ecuación lineal. Y si nos vamos a una ecuación lineal, usted ya le explicaron en matemáticas que y es igual a mx más p. También le explicaron en matemáticas que yo puedo calcular esta m es la pendiente, y yo puedo calcular esta pendiente, que en esta gráfica es una pendiente positiva, la puedo calcular simplemente con la recta 2 puntos. Esto es matemática, no es química. De x2 menos x. Que esto va a ser el intercepto, ¿sí?, de mi recta, y esto va a ser la pendiente. Y que la pendiente, recuerde mi querido ingeniero, va a ser la misma para toda la gráfica. No puede, no, profe, es que la puntica tiene otra pendiente. No, eso es ilógico en una línea recta. Ahora, si a usted, el IFES, le pregunta que matemáticamente, ¿qué expresa la pendiente en la gráfica de presión versus temperatura? ¿Usted qué me diría? Si la pendiente es una constante. ¿Qué me expresaría la pendiente en esa gráfica? Entonces, la pendiente en esta gráfica, que es constante y debe ser la misma, me expresa el volumen. ¿Cómo así, profe? Si a usted una gráfica de esta, usted le calcula la pendiente, usted está calculando el volumen. Porque el volumen siempre debe ser el mismo y no debe cambiar, si no, no se me cumple la ley de Gay-Lussac, profe.
O sea que la relación matemática es eso, sí. Y simplemente usted la puede calcular así o la puede calcular así. Usted ya sabe calcular una pendiente, ¿no? No voy a profundizar en eso. Si no se acuerda, lo invito muy amablemente aquí busque y lea de nuevo, compañero. Hay pendientes positivas, pendientes negativas, pendientes cero y pendientes infinitos, por si les preguntan en el libro. Pero si usted le dicen, le dan esta gráfica, es que a veces llegan a la universidad, bueno, yo doy la gráfica, listo, le doy cálculo el volumen, y no doy ni un dato de volumen. Y usted, profe, pero es que usted solo dio la presión y temperatura, no, calcule el volumen. Es fácil, usted coloca un punto acá, usted coloca otro punto acá, usted ya sabe que esto es X1, Y1, por plano cartesiano, esto es X2, Y2, hace la relación en su plano, resta los puntos, calcula la pendiente y me dice, profe, no me engañe, porque la pendiente de esta gráfica es constante y por lo tanto yo entendí que en la ley de Gay-Lussac los procesos isocóricos isobárico es presión constante, isocóricos se tienen que dar a volumen constante. La pendiente de esta gráfica me representa el volumen del recipiente, por lo tanto el volumen del recipiente es 4, 5, no sé. Litros, mililitros. Allá yo le daré una unidad. ¿Claro? ¿Entendieron? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Bueno, el silencio me preocupa. Señor. No entendí. Cuénteme, ingeniero o ingeniera. No, todo bien, todo bien. Bueno. ¿Todos iguales? Pues a mí el silencio. A mí un profesor en la universidad me enseñó que o el silencio son dos cosas. O que todos entendemos perfectamente o que nadie está entendiendo nada. Espero sea lo primero. Vuelvo y repito, dudas, preguntas, inquietudes. Ninguna pregunta. Bueno, entonces continuemos, mis queridos colegas. Ah, sí, ya entendí. La unión de varios puntos me forma una línea recta. Entonces, si yo quiero acá este punto, ya le entendí al profe. Ya aprendí a calcular una pendiente. Acá. No, es que con daticos, profe, ya uno mira esto diferente. Esto es X y esto es Y. Reemplace acá y siempre le tiene que dar la misma pendiente, mire. La misma, no cambia. Matemáticamente eso no puede cambiar. Y esta pendiente tiene que ser el volumen. Ya entendí aquí en inglés. Presión versus temperatura para un gas a volumen constante. Te doy happy face, bro. Kelvin, estamos bien. Atmósfera las puede trabajar en las unidades que quiera. La única que me dijo que era camisa de fuerza del profe es que fuera la temperatura. Del resto la presión puede venir en atmósfera, milímetros de mercurio, en lo que usted quiera. Pero la temperatura sea absoluta. Ya, listo. Ahora sí, continuamos. Mire lo que está pasando. Y mire este GIF que me encontré. Cuando el volumen se incrementa, ¿sí? Mírelo acá. Mírelo acá. Damos a portas de, esto lo vamos a tener ahorita. Tengo una relación de volumen y temperatura para explicarles, pero el comportamiento es lo mismo. ¿A qué quiero llegar? Yo sé que aquí dice presión, pero Charles, a mí me dice la literatura que Charles y Gay-Lussac tienen el mismo comportamiento. Entonces, por ahora, voy a dejar esta en stand-by mientras explico la otra. Entonces, vamos a hacer ejemplos de Gay-Lussac. Vamos primero a identificar. Cierto volumen de un gas se encuentra a una presión de 970 milímetros de mercurio cuando su temperatura es de 25 grados centígrados. ¿A qué temperatura deberá estar para que su presión sea de 760 milímetros de mercurio? Ya, voy mirando. Y vamos a empezar a resolver. A ver cuál hacemos. Vamos a hacer esto.
Problema 1. Otros están resueltos bien. ¿Quién quiere leer el problema 1? Y me dice qué tipo de ley es. Un gas a una temperatura de 35 grados centígrados y una presión de 440 milímetros de mercurio se calienta hasta que su presión sea de 760 milímetros de mercurio. Si el volumen permanece constante, ¿cuál es la temperatura final del gas en grados centígrados? ¿Qué variables me está dando el problema, Andrés? ¿Qué variables tengo en el problema? La temperatura y la presión. Temperatura y presión. Cuando yo relaciono temperatura y presión, ¿qué ley es? La de Gay-Lussac. Listo. Eso, muestra, a ver, profe, lo veo bien. Usted me dice que el volumen es constante, o sea que esto es un proceso isofórico, o sea que yo vengo y digo acá que presión 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a presión 2 sobre temperatura. Voy y miro lo que expliqué ahorita. Presión 1 sobre temperatura. Efectivamente, profe, Gay-Lussac, volumen constante. Ley de Gay-Lussac. Vamos hasta ahí. Ya identificamos. Ahora toca identificar quién es presión 1, quién es temperatura 1 y quién es presión 2, quién es temperatura 2. Los escucho. ¿Cuál sería presión 1? 440. Muy bien, ingeniero. 440 milímetros de mercurio. ¿Cuál sería temperatura 1? 35 grados centígrados. 35 grados centígrados. ¿Cuál es presión 2? 760. Muy bien, ingeniero. ¿Y cuál es la temperatura 2? No sabemos. Profesorcito, es lo que yo voy a buscar. Ahora, toca despejar este señor de acá. Matemáticas de coquito, pilas ahí, no se me asuste. Lupe me dijo que todo lo que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, o sea que yo puedo tener que temperatura 2 por presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2. ¿Vamos hasta ahí? O Lupe también me enseñó que yo los puedo cruzar. Temperatura 2 por presión 1 va a ser igual a presión 2 por temperatura 1. Usted mira a ver cómo se acomoda matemáticamente. Yo puedo esto llevarlo para allá, puedo llevar esto. Pero me da esto, no hay un problema. Necesito temperatura 2, o sea que temperatura 2 va a ser igual a presión 2 por temperatura 1 sobre presión 1. Si lo despejo de acá, esto va por acá. O sea que esto sería temperatura 2, sería igual. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar presión 2 por temperatura 1. Y esto que está multiplicando pasa a dividir. Y tenemos las mismas respuestas del punto de vista matemático. Pues usted escoge cómo quiere despejar, ¿no? Eso ya no es camisa de fuerza, eso ya usted escoge. Pero aquí hay un problema. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué inconveniente tenemos? ¿Qué pasa con la temperatura 1? Está en grados, sí, en grados centígrados. No, mentira. Mire lo mañoso que es el profesor. Y quiere la respuesta en grados centígrados. O sea, me lleva, me trae, vuelve y me lleva, vuelve y me trae. Entonces ponga de serio. Pero bueno, toca. Es el profe. Entonces, listo, profe. Usted no me engaña. A mí me enseñaron que 273 más grados centígrados es la ecuación para convertir a una temperatura absoluta. Me están dando 35, o sea que sería 273 más
35 grados centígrados, y eso me da en Kelvin. O sea que eso, ¿cuánto me da, ingeniero? 273 más 35. No me dejen sordo. ¿Cómo, ingeniero? 308. 608. 308. Muchas gracias. ¿308 qué? Kelvin. ¿Listo? Ah, profe, ya convertí la temperatura a Kelvin, entonces procedo a reemplazar. Temperatura 2 va a ser igual. Presión 2. Están las mismas unidades, no pasa nada, pero la presión 2 es 760 milímetros de mercurio por la temperatura, pero que tiene que ser absoluta, porque el profe lo dijo, 308. Lo dije lo dije yo, no, lo dijo Guy Lussac, tiene que ser absoluta sobre la presión 1, que es 440 milímetros de mercurio. Esto se va con esto y esto está en Kelvin. ¿Cuánto me da 760 por 308 dividido en 440? 532. 532, ingeniero. Sí, señor. Listo. 532, ¿qué? Grados centígrados. 532, ¿qué? Kelvin. Kelvin. Está en Kelvin, no me pierda. Entendí. Pero el profe, como es mañoso, viene y me dice cuál es la temperatura final del gas en grados centígrados. O sea que toca convertir esta temperatura ¿a qué? A grados centígrados, nada del otro mundo. No me asusta, profe. Kelvin es igual a 273 más grados centígrados. Ahora voy a despejar esto. Lupe me enseñó que todo lo que pasa por encima de un igual pasa a restar. Sería Kelvin menos 273 es igual a grados centígrados. O sea que grados centígrados sería igual a 532 menos 273. ¿Y esto cuánto me da? ...259 grados centígrados. O sea que la respuesta de este problema, 259 grados centígrados, profe. Muchas gracias. Muy amable, muy gentil. Ahora miremos si es verdad. ¿La presión está aumentando o está disminuyendo? Profe, la presión está aumentando. O sea que ¿qué tiene que pasar a la temperatura? Aumentar. ¿Por qué? Porque usted me explicó que era una ley, que la ley de Gay-Lussac es directamente proporcional. Oiga, sí, profe, pasa de 35 grados a 259 grados centígrados. Excelente, me quedó bien el ejercicio. La relación es directa. Si a usted le da menor temperatura, en algún lado la embarró. Porque si la temperatura, si la presión aumenta, la temperatura debe aumentar. Si la temperatura disminuye, la presión debe disminuir. Directamente proporcionales. ¿Dudas, inquietudes, preguntas hasta acá o vamos bien? ¿Cómo vamos? Vamos bien. ¿Entendimos? Sí, señor. Listo. Problema 2. Identifiquémoslo primero, miremoslo. Ah, volumen constante, profe. Yo tengo aquí una presión, esto es una temperatura, presión, y esto es una temperatura, o sea que presión 1, temperatura 1, es igual a presión 2 sobre temperatura 2, y me dicen que es constante. Esto es una ley de Gay-Lussac. Presión 1. Profe, me dicen que la presión 1 es 460 milímetros de mercurio y que se encuentra a una temperatura 1 de 45 grados centígrados. ¿Cuál es la presión del gas? Me están pidiendo la presión 2. Si se calienta a 125 grados centígrados, entonces ahora el profesor la hizo chévere porque me obliga a cambiar dos temperaturas. Bueno, pero no pasa nada. Entonces, primero, vamos a convertir estas señoras. Temperatura 1. Convirtiendo. Kelvin es igual a 273 más grados centígrados. Kelvin es igual a 273
más 45. ¿Cuánto me da eso, ingenieros? ¿318 qué? 18. Kelvin. Esta es la primera, o sea que esto es igual a 318 Kelvin. Listo, profe. Para la primera. Convierto a temperatura 2. Lo mismo. Kelvin es igual a 273, pero más 125 grados centígrados. O sea que esto sería 398 Kelvin. ¿Vamos ahí bien? ¿Hice bien los cálculos o me falló algo? O sea que esto sería 398 Kelvin. De aquí tengo que despejar a quién? La presión 2. O sea que yo sé que presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Despejando P2 tendríamos esto que está acá. Lupe me dijo, échalo para arriba. Presión 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1 es igual a la presión 2. Esta es la que me pide el problema. Procedemos a reemplazar. Presión 2 pasa igual a presión 1, profe, 460 milímetros de mercurio por la temperatura 2, profe, 398 Kelvin, sobre una temperatura 1, que es ¿cuál? 318 Kelvin. Kelvin y Kelvin se da, ¿cuánto me daría? 460 por 398 dividido en 318. Eso me da a mí una presión 575,72. ¿Qué unidades está? Profe, milímetros de mercurio. Ahora observemos. ¿Qué le pasó a la temperatura? Profe, la temperatura está aumentando. O sea que ¿qué tiene que bajar a la presión? La presión aumentó. Profe, mi ejercicio quedó bien hecho. No me expliquen, no me colocan, coloque la presión en milímetros que en la atmósfera o en otra cosa, ¿no? Vale milímetros de mercurio y esta sería la respuesta. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta acá? ¿O vamos bien? Vamos bien. Continuamos. Me copian ese, porfa, para que lo tengan ahí para sus hogares y lo resuelvan. Lo piensen, lo analicen y mira a ver qué pasó. Tómale una foto. ¿Copiaron, ingenieros? Ya casi. Listo. Tranquilo, 2 minutos para que sigan copiando, no se preocupen.
Listo. ¿Listo todos? ¿Tomaron la fotico, ingenieros? La imagen. Sí, señor. Vamos a ponerlo acá porque lo escrito está. Realizar en el hogar. Cada vez mejoro más mi letra por estos medios. La ley de Charles. La ley de Charles, mi querido ingeniero, es una relación que se da entre el volumen y la temperatura. Y es una relación directamente proporcional. Y es muy similar a lo de su amigo Gay-Lussac. ¿En qué sentido, profe? En que la temperatura también tiene que ser absoluta. Obligatoriamente. Tenemos que trabajar en que también la masa, moles, lo que yo tenga debe ser constante para las tres leyes para que se pueda complementar. Que la relación es, ¿qué, ingenieros? Es una relación directa. Y voy a utilizar el siguiente GIF. Me vuelvo. Volumen, temperatura, pero la línea recta es lo mismo. Miren. Si uno aumenta, la otra aumenta. O sea que si aumenta la temperatura, debe aumentar el volumen. Si disminuye la temperatura, debe disminuir el volumen. En Gay-Lussac, si aumenta temperatura, aumenta presión. Si disminuye temperatura, disminuye presión. Y mire lo que le está pasando al equipo. ¿Listo? Ahora, mi estimado ingeniero. Aparte de todo eso, se cumple otra cosita. Acá, para que se pueda cumplir esta ley, la presión debe ser constante. En Boyle, la temperatura era constante. En Gay-Lussac, el volumen era constante. Y en Charles, la presión debe ser constante obligatoriamente. Cuando un proceso, su presión, mi estimado ingeniero, es constante, la presión es constante, siempre el mismo valor, se le llama un proceso, y pila la palabra que es lo clave, isobárico. ¿Qué significa? Que la presión es constante. Isocórico o isovolumétrico, el volumen es constante. Isotérmico, la temperatura es constante. Y ahora, la ecuación es similar a la ecuación anterior. Volumen 1 por temperatura 1 es igual a volumen 2 por temperatura 2. ¿Qué es lo único diferente acá, mi estimado ingeniero? Similares, perdón. El volumen lo puedo trabajar en cualquier unidad, pero la temperatura tiene que ser absoluta. Ahora, si usted llega a la universidad, yo le doy una relación de volumen sobre temperatura, trazamos una línea recta, yo no le doy datos y le digo que me explique quién es la pendiente, pues usted me va a decir que en este caso la pendiente es la presión del sistema. En el anterior caso era el volumen del sistema. En este caso, la presión es la pendiente de mi recta, porque la pendiente es una constante y debe ser la misma, por masa y presión constante. Si es presión constante, proceso isobárico. Y si usted le pide el IFES le dice a usted, le muestra la gráfica, o la universidad le muestra la gráfica, y le diga que matemáticamente qué representa la pendiente en esa gráfica, usted dice que matemáticamente la gráfica me puede representar la presión que está pasando en el sistema, que debe ser la misma porque la pendiente es la misma en la línea recta. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta acá? Para los que están mirando la hora, recuerden que vamos hasta las 2 de la tarde, no se preocupen. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Vamos bien? Bien. Listo. Muchas gracias. Aquí está el GIF y mire lo que está pasando. Profe, con razón. Quiero que miren el relojito de la presión. No se mueve. Es un proceso isobárico. Y si aumento la temperatura, mire lo que le está pasando al volumen. Se incrementa.
Si disminuye la temperatura, ¿qué le pasa al volumen? Disminuye. Es un comportamiento directamente proporcional y se expresa de esta manera. El volumen es directamente a la temperatura, lo mismo que en Gay-Lussac la presión era directamente a la temperatura, lo único es que esta temperatura tiene que ir ahora en Kelvin. ¿Alguna molécula sale de la gráfica? No, profe, yo veo las mismas y si los pongo a contarlas deben estar los mismos puntos negros que son las partículas del gas. No cambia, profe, para nada, siguen siendo las mismas. Y esa es la relación de su amigo Charles, relación entre volumen y temperatura. Ahora, ¿por qué dicen ustedes que es importante eso? Adelantándome un poquito, los ejercicios los hago la próxima clase, no se preocupe, seguimos haciendo ejercicios, yo tengo acá bastantes y hartos. Pero ¿para qué me sirven a mí estas ecuaciones? Primero, para entender que patos volando igual a número de ratones trepando, la ecuación de estado, se integra a partir de esas tres leyes y nace la ecuación de estado, pero lo realmente importante, bueno, la teoría cinética molecular, que vamos a ver en la otra clase, las diferentes constantes que usted se puede aprender, que yo solo le digo aprenda de la segunda, que es 0.082, pues puede estar expresada en más de 11 maneras, usted mirará cuál escoge, querido ingeniero, lo vemos la próxima clase, pero yo lo que quiero llegar es lo siguiente, esto, que es el resumen que yo voy a tener y yo me voy a aprender. Esta imagen, por favor, grábese. Esta imagen apréndase. Esta imagen la tenga presente. Que la unión de las tres, Gay-Lussac, Boyle y Chart, nace la ley combinada de los gases, que es la que está dentro, donde pibito es igual a Povoti. Me llegan a dar, pibito igual a Povoti. Eso, compañero, le enseñó bien su querido docente. Y yo le voy a explicar de qué nace. Entonces ya sabemos que Boyle, temperatura constante. Charles, presión constante. Acá, presión constante. Gay-Lussac, volumen constante. Para todo, las moles deben ser constantes, si no, no funciona. Y estas tres leyes se unieron y nace la ley combinada de los gases, que pibito igual a Povoti. Y gracias a estas cuatro leyes, o cuatro ecuaciones, nace la ecuación de los gases ideales. Entonces no sé si quedó claro, esta imagen porfa es el resumen de 2 clases, esto es lo que tiene que aprender, esto es lo que tiene que llevar al IFE, esto es lo que tiene que aplicar. Le enseñé las gráficas, le enseñé el comportamiento, en la próxima clase seguimos con gases, con más ejercicios. Si me gustó denme like, síganme en mis redes. Ah, mentiras, los veo como aburridos, ¿qué pasa, compañeros? Sí, más o menos, ¿me entendieron o no? ¿Qué dice la ingeniera Vanessa? Sí, más o menos. Carlitos, de por Dios, sí, más o menos. ¿Sí sirvió la clase o no? Me toca es como tomar lista. Carlos, hola. Vanessa, hola. Yo, Carlitos. Dana, hola. Marlon, hola. Hola, profe. Marlon, buenos días. Marlon, buenos días. Marlon, muy buenos días. No quiero pensar tantas cosas. Daira, buenos días. Buenos días, profe. Daniela, buenos días. Buenas Buenas días, tardes profe. ya. Buenas Dana, tardes, buenas, sí. buenas tardes, Dana, sí, qué pena. Dana, buenas tardes. Buenas tardes, profe. José, buenas tardes. Buenas tardes. Juliet, buenas tardes. Buenas tardes. Señorita Carol, buenas tardes. Carol, muy buenas tardes. Bien. Ingeniero Kevin, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Ingeniera Leslie, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Ingeniera Lisset, buenas tardes. Hola, profe. Ingeniera Luciana, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Ingeniero Nelson, buenas tardes. Buenas tardes. Ingeniera Celis, buenas tardes.
Buenas tardes, profe. Ingeniera Silvia, buenas tardes. Silvia, buenas tardes. Ella trata de hablar, pero tiene como problema de sonido. Yo la verdad no escucho, pero sí se le mueve allá el micrófono. Ingeniera Stephanie, buenas tardes. Buenas tardes. Tampoco la escuché. Buenas tardes, Yerly, pero sí prenden el micrófono. Buenas tardes, profe. Muy gentiles, muy amables. Buenas tardes, ingeniero Marlon. Ingeniero Marlon, muy buenas tardes. Bueno, tranquilos, yo saco conclusiones, no se preocupen. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Ya tienen ahí 2 guías para desarrollarla del sistema nervioso. Ya pueden adelantar todos los gases ideales. Vayan contestando. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Cualquier duda o inquietud, pregunta. Recuerde que me consiguen horarios adecuados, ¿sí? Y por el medio que a ustedes les quede más fácil. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Estamos hablando. Hasta luego, muchachos. Gracias, Bueno, profe. muchas gracias, Hasta profe. luego. Gracias, profe. Hasta luego. Buena tarde. Hasta luego. Gracias, Bien. profe. Hasta luego. Hasta luego. Está muy bien.